¿Cómo están amigos de YouTube? En esta oportunidad volvemos con un nuevo video y vamos a estar hablando sobre un grupo ícono del Eurodisco de los años 80. 3 integrantes, un jamaiquino, un norteamericano y un británico. Vamos a hablar sobre los Bad Boys Blue. Pero antes de continuar te recuerdo que si no estás suscrito al canal, puedes hacerlo en este momento haciendo clic abajo en el botoncito que dice suscribirse y activar la campanita para no perderte ninguno de los videos de este canal. Tenemos entrevistas, curiosidades, hablamos sobre grupos de Italo Disco, Eurodisco, High Energy y mucho más. Ahora bien, vamos a hablar sobre Bad Boys Blue, así que quédate ahí. Bad Boys Blue se formó en el verano de 1984 por el productor alemán Tony Hendrik y su esposa letrista Karin Van Haren. Tal vez recuerdes a Tony Hendrik no solamente por Bad Boys Blue, sino también por London Beat y por Hathaway, What Is Love de la década de los 90. Luego de fundar la discográfica Coconut Records, Tony y Karin querían buscar miembros para su nuevo proyecto en Inglaterra, pero las cuestiones no se dieron en la isla británica y finalmente encontraron a los artistas justos en Colonia, Alemania. El trío original consistía en el estadounidense Andrew Thomas, nacido el 25 de mayo del 46 en San Francisco, fallecido por desgracia el 21 de julio del 2009 en Colonia, Alemania. El británico John McLerney, nacido el 7 de septiembre del 57 en Liverpool, Inglaterra, y el jamaiquino Trevor Taylor, nacido el 11 de enero del 58 en Montego Bay, Jamaica, el cual también falleció el 19 de enero del 2008 en Colonia, Alemania también, al igual que Andrew Thomas. Trevor Taylor era el primer vocalista principal, pero vamos a ver que después hubo cambios en Bad Boys Blue y nos vamos a encontrar con entradas y salidas de muchos cantantes. El sencillo Love in My Car, Love in My Car, no logró entrar en los pop charts, pero siendo su primer single fue el inicio de este trío en los programas de televisión de Alemania y de Europa del Este, y dio lugar a el single que fue un éxito masivo, You're a Woman, el cual alcanzó el top 10 en algunos países europeos, el número 1 en Austria e Israel. El grupo llegó a ser masivamente popular en el este de Europa y Sudáfrica. Vendieron también muchas copias en Rusia y Ucrania, pero a pesar de ello nunca apareció en los charts del Reino Unido. Sí, peculiarmente ingresaron en los charts estadounidenses. Entraron con 2 sencillos, Save Your Love y Love for You, en la década de los 90, extraído de 2 de sus álbumes desarrollados en Stateside, Bad Boys Blue y Two Blue Horizons. Sin embargo, como bien te mencioné, Trevor no fue el principal vocalista en todos los singles. En uno de los singles bastante conocidos de los Bad Boys Blue, lanzado en el año 87, llamado Come Back and Stay, del tercer álbum Love Is No Crime, el grupo Trevor Taylor comenzó el proyecto Street Noise, publicando el maxi Our Problem del 90. Luego en el año 93 formó el grupo reggae Umoja y publica el álbum Overdue con escaso éxito. Más tarde, bajo el seudónimo de Suppa T, formó el grupo Suppa T and the Party Animals, de tendencia reggae electrónica, con éxitos como My Dog Is Better Than Your Dog del año 95, Gotta Jump del año 96 y sobre todo Love and Respect del mismo año. En 1998 publica bajo el nombre de Suppa T un álbum de 14 pistas, Reggae in the Pop House and Soul, que incluye estos éxitos junto a canciones de gran calidad de corte soul reggae chill out. Finalmente, formaría el grupo Reggae Suppa T and the Reggae Cracks, realizando el álbum Second Life en 2007, un año antes de su fallecimiento por infarto de miocardio. La salida permanente de Trevor aseguró la posición de John como el nuevo líder vocalista de la banda. Trevor fue reemplazado por Trevor Bannister, nacido en el 5 de agosto del 65,
en Inglaterra también. Es durante la estadía de Bannister en el grupo cuando Bad Boys Blue empezó a realizar numerosas giras al este de Europa. Con Trevor se grabaron sencillos exitosos como I Do It All For You Baby, You're a Woman 92. A pesar del éxito que tenían, Trevor decidió por sí solo dejar el grupo en el 93, así que no estuvo mucho tiempo conformando Bad Boys Blue. Durante su gira en Sudáfrica, el dúo se unió brevemente con Owen Standing, quien poco después dejó el grupo y por consiguiente no se consideró como un miembro permanente de la banda, ya que Cocoon Records le ofreció un contrato, y este lo rechazó. Así, Andrew Thomas y John McLerney decidieron continuar como un dúo, dejar Cocoon Records y firmar un contrato con el nuevo sello llamado Intercore. Como dúo, en este nuevo sello grabaron los sencillos Love For You, Go Go, Love Overload y What Else. Así se hicieron muy conocidos en los Estados Unidos. Mo Russell, nacido el 15 de marzo del 56 en Aruba, se unió al grupo en 1995. Revivió el potencial de creatividad siendo un compositor, un director de video y ocasionalmente asumiendo el rol de líder vocalista en algunas pistas. A pesar de las buenas pistas del álbum Bang Bang Bang, no lograron marcar los charts con sus sencillos Anywhere y Hold You in My Arms. En el año 97 los Bad Boys Blue no trabajaron en el estudio, directamente decidieron tomarse un tiempo libre. En marzo del 98 volvieron a Cocoon Records para firmar un nuevo contrato. Desarrollaron esos sencillos que habían sido hits en los 80s como You're a Woman y los remixaron, muy al estilo de Mother Talking, toda una tendencia que se estaba dando a fines de los 90s, el cual nuevamente fue un éxito en Europa. En el verano realizaron el nuevo álbum Back, que ofrecían más remixes de sus antiguos éxitos, todos remezclados por Andy Mattern y Christoph Schick. No solo se ofrecían remixes, sino también 7 nuevos smashers compuestos y producidos por el reconocido productor David Brents de Bros Music. Mo Russell decidió dejar el grupo y a los finales del 99, Kevin McCoy, nacido el 21 de enero del 71 en Virginia, Estados Unidos, reemplazó a Mo. En 2001 el contrato entre el grupo y Cocoon Records había finalizado. Nuevamente hubo un año de silencio y en el verano del 2002 el grupo firmó un contrato con David Brents de Bros Music. A principios del 2003 Kevin McCoy dejó el grupo, siendo este un dúo nuevamente. Andrew y John decidieron ser un dúo ya que no creían necesario agregar una tercera persona. Fue así que grabaron Around the World con el nuevo sencillo Lover on the Line, el cual fue bastante popular en Europa del Este. En 2004 Bad Boys Blue realizó conciertos promocionales en Alemania, Estados Unidos y Ucrania. En 2005 fue el último concierto. Había mucha disputa entre John y Andrew, lo cual llevó a la disolución del dúo. John pasó el resto de los meses dando conciertos en Estados Unidos, Rusia, Alemania y Turquía. En 2006, John se unió con Carlos Ferreira y desarrollaron el nuevo álbum llamado Heart and Soul con 13 nuevas canciones producidas por French producers MS Project. Este álbum lo promocionó el sencillo Still in Love. Por desgracia, como mencionamos al principio, el 21 de julio de 2009 muere Andrew Thomas en la ciudad de Colonia. Nos vemos en el próximo video. Un saludo grande a todos los fans de la música de los 80s y 90s. Chau chau.